Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador. Directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla, con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Esta tarde trataremos un tema, pues, sobre asuntos de la naturaleza, cómo han contribuido a muchos procesos productivos y que nosotros desconocemos la gran, o más bien los grandes beneficios que ofrece a la actividad agrícola. Y es el misterio de los nódulos bacterianos que nutren de nitrógeno a los cultivos de forma natural. Es un verdadero milagro de la naturaleza, un misterio que ocurre en las raíces específicamente de las leguminosas y que tienen el poder de transformar la fertilidad del suelo sin costarles un solo peso. Nos referimos al fascinante secreto de los nódulos bacterianos, poderosas fábricas biológicas de nitrógeno, nutriente principal de los cultivos. Durante siglos, los agricultores de la antigua Roma y los mayas sabían por observación que sembrar leguminosas mejoraba las cosechas del año siguiente, pero nadie entendía por qué. El suelo simplemente parecía recuperar su fuerza de la nada. El misterio científico comenzó a resolverse en 1886 por unos químicos alemanes que descubrieron, a diferencia de los cereales, que las leguminosas solo acumulaban nitrógeno si crecían en suelos que contenían microorganismos vivos. Si el suelo se esterilizaba con calor, la magia desaparecía. 2 años más tarde, en 1888, un célebre microbiólogo holandés logró el avance definitivo. Aisló por primera vez, a partir del interior de un nódulo, una bacteria viva a la que llamó Rhizobium. Este investigador demostró que la protuberancia o bultito en la raíz no era una enfermedad o daño de alguna plaga a la raíz de la planta, sino que era un órgano simbiótico nuevo, una estructura construida en equipo, donde la bacteria fijaba el nitrógeno del aire y la planta lo asimilaba a través de la raíz. El nombre Rhizobium proviene de las raíces griegas rhiza, que significa maíz, y bios, vida. Juntas significan vida en la raíz y describe exactamente el comportamiento de la bacteria, vivir en asociación simbiótica dentro de las raíces de las plantas leguminosas. A pesar de este hallazgo, quedaba un enigma físico-químico en el aire. ¿Cómo lograba una simple bacteria romper a temperatura ambiente el indestructible triple enlace del nitrógeno atmosférico? Algo que la industria química le cuesta presiones de 200 atmósferas y temperaturas de 500 grados. Haber descifrado esta intrincada maquinaria biológica trajo consigo los más grandes beneficios para la agricultura sostenible contemporánea. El primer beneficio es utilizarlos como apoyo a la fertilización de las plantas. En un escenario global donde la síntesis química del fertilizante urea, que es el que contiene nitrógeno, al fabricarse genera una enorme huella de carbono y consume el 1% de la energía mundial. El uso estratégico de inoculantes a través de estos nódulos bacterianos que están en las leguminosas permite inyectar al suelo nitrógeno de manera biológica y gratuita. Estas bacterias no solo abaratan drásticamente los costos de producción para el agricultor, sino que frenan la lixiviación de nitratos hacia los mantos acuíferos y disminuye la emisión de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono cuando se está fabricando este fertilizante. El nitrógeno es el elemento más abundante en el aire que respiramos. De hecho, forma casi el 80% en la atmósfera. Sin embargo, el maíz, la caña, las hortalizas o frutales no pueden tomarlo directamente del aire. Solo las leguminosas realizan la fijación biológica de nitrógeno y ocurre gracias a la alianza íntima de las bacterias llamadas Rhizobium y Bradyrhizobium. Este proceso es una colaboración coordinada
Todo comienza con un llamado químico de la raíz de la leguminosa al liberar unas sustancias aromáticas que las bacterias detectan a la distancia, esto en el suelo. Cuando la raíz recibe la respuesta de las bacterias, ocurre el segundo paso, la infección guiada. Un diminuto pelo de la raíz abraza a las bacterias. Una vez instaladas ahí, las células de la raíz empiezan a multiplicarse rápidamente bajo las órdenes de las bacterias, dando origen a unas pequeñas esferas o bultos que llamamos nódulos. Aquí es donde se inaugura la fábrica. Las bacterias cambian de forma, se vuelven robustas y se transforman en operadoras listas para trabajar de por vida. Con la fábrica operando, arranca el intercambio directo más eficiente del planeta. La planta produce azúcares y carbohidratos que envía para alimentar a las bacterias. A cambio de esta energía, las bacterias activan capturar el nitrógeno que está en la atmósfera y que entra por los poros del suelo y se lo entregan a la planta transformando en amonio, totalmente listo para nutrirla y compartirla en el suelo. La leguminosa y la bacteria fabrican juntas una proteína maravillosa llamada LEC-hemoglobina, que es el equivalente vegetal exacto de la hemoglobina de nuestra propia sangre. La LEC-hemoglobina atrapa el oxígeno libre para entregarlo de forma dosificada a las bacterias pues, para que respiren y sigan trabajando a toda marcha en la fabricación de nitrógeno. Aunque medir el trabajo de un solo nódulo microscópico es muy complejo, la ciencia agrícola ha calculado con mucha precisión lo que aporta nitrógeno en una sola planta y una hectárea completa de leguminosas cuando están asociadas con las bacterias. Tomemos el caso de una leguminosa que se llama crotalaria, que a lo largo de su vida cada planta de crotalaria puede fijar entre medio gramo y 1,5 gramos de nitrógeno del aire. Parece poco, pero al sembrar más de 100,000 plantas por hectárea de esta planta o leguminosa llamada crotalaria, pues el esfuerzo se multiplica, el trabajo acumulado es gigantesco. Entonces, la crotalaria logra fijar a través de sus nódulos bacterianos entre 80 y 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea en solo 2 meses de forma gratuita. Otra leguminosa, también con gran capacidad, es la canavalia, que juega en otra categoría debido a su imponente y agresivo desarrollo de hojas y raíces profundas. A nivel de hectárea, sembrando entre 40,000 y 60,000 plantas de canavalia aporta 80 kilogramos de nitrógeno neto al suelo. Dejar que los nódulos cumplan su ciclo e incorporar esta biomasa equivale a enterrar arriba de 300 kilos de un fertilizante químico comercial por hectárea. Además, la canavalia tiene una ventaja crítica contra el cambio climático y la sequía. Cuando falta agua por los fenómenos climáticos como el Niño o la Niña, algunas leguminosas pues prácticamente tiran la toalla y sus nódulos mueren. Pero la raíz de la canavalia es tan profunda que saca humedad de las capas más bajas de la tierra, manteniendo sus nódulos funcionando por más tiempo. Resolver el misterio de los nódulos bacterianos nos enseñó que la fertilidad no se compra en un mostrador, sino que se cultiva con la naturaleza. Nos vemos en el próximo campo innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.